Punto primero del orden del día. Toma de posesión del cargo de concejal por don Héctor Izquierdo San Miguel. Señor secretario. Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2014, se acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de don Paulino Luna Bermejo del puesto de concejal en el Ayuntamiento, en cumplimiento del artículo 9.4 del Real Decreto 2586/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales de don Héctor Izquierdo San Miguel, siguiendo la lista de las elecciones municipales celebradas en fecha 22 de mayo de 2011 por la candidatura presentada por Izquierda Unida Verde SIES. Dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 26 de mayo del 2014 con el número de entrada al Registro General del Ayuntamiento 4117. A la vista de todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento se debe manifestar sobre la aceptación de la toma de posesión de don Héctor Izquierdo San Miguel. Gracias, señor secretario. Procedemos a la toma de posesión primero y después se manifiesta la corporación. Gracias. Prometo por imperativo legal cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Moral de la Mata, sin renunciar a mi condición republicana y guardar la Constitución y hacer guardarla como norma fundamental del Estado. Bien, efectuada la promesa por parte de don Héctor Izquierdo, creo que el aplauso de esta corporación es el pronunciamiento sobre, lógicamente, la aceptación como miembro de la misma y le reitero la bienvenida que le he dado personalmente. Y sin duda alguna lo único que cabe manifestar es que sepa desde este mismo minuto que la puerta del despacho de la alcaldía está abierta y a su disposición, como no puede ser de otra forma, para cualquier tema que quiera plantear, que quiera que hablemos, que quiera consultar, en fin, como es con todos los miembros de la corporación, el alcalde está a disposición, como no puede ser de otra forma, de cualquier concejal. Así es que bienvenido. Y pasamos al punto 2 del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 14 y 29 de abril y 5 de mayo. ¿Alguna observación? En ese caso las consideramos aprobadas. Punto 3, expediente número 8/2014 de modificación de crédito. Para la lectura del dictamen tiene la palabra el señor secretario. Por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Personal, de fecha 29 de mayo de 2014, en la misma se vio el expediente de modificación de crédito número 8/2014 en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con aplicación al remanente de tesorería para gastos generales y por un importe de 309.924,88 €. Visto el informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con resultado de incumplimiento, si bien al haberse utilizado el remanente de tesorería capítulo 8 del estado de ingresos para financiar modificaciones
presupuestarias que aumentan la capacidad de gasto de la entidad local, capítulo 1 al 7 del estado de gasto, en realidad no existe déficit presupuestario, ya que la entidad local está financiando gastos con el ahorro de ejercicios anteriores, por lo que, de acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto 1463-2007 de 2 de noviembre, no precisará de la elaboración del Plan Económico Financiero hasta la liquidación del presupuesto en su caso. Visto el informe de la intervención en relación con el expediente número 8/2014 de modificación de crédito, la Comisión de Hacienda, por unanimidad de los presentes, 8 votos a favor, del PP 5, del PSOE 2 y del Grupo Independiente por Navalmoral 1, acuerda dictaminar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 8/2014 en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle. Aplicación presupuestaria 25.155A 61.900, Concejalía de Infraestructuras, Vías Públicas, Reforma de aceras en la calle Antonio Concha, 141.590 euros con 33 céntimos. La aplicación presupuestaria 25.155A 61.901 de la misma concejalía, remodelación de la Plaza de la Remonta y calle Genaro Cajal, 149.968 euros con 23 céntimos. Y por último, la partida 25.155A 61.902, Concejalía de Infraestructuras, Vías Públicas, Reparaciones en la Plaza Vieja, 18.366,32 euros, lo que hace un total de 309.924,88 euros. Del alta en concepto de ingresos del remanente de tesorería por ese mismo importe y las bajas por ese mismo importe del capítulo 6, inversiones reales, con lo cual las bajas y las altas coinciden en la cantidad de 309.924,88 euros. Segundo, que se exponga este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Navalmoral de la Mata, 29 de mayo del 2014, el secretario de la Comisión. Gracias, señor secretario. ¿Intervenciones? Pues no ha habido intervenciones. Pasamos a votar el punto 3 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por 16 votos a favor y una abstención queda aprobado el punto número 3 del orden del día. Punto 4, expediente número 9/2014 de modificación de crédito. Para la lectura del dictamen tiene la palabra el señor secretario. En la misma Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Personal de 29 de mayo se vio también el expediente número 9/2014, modificación de crédito, en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante las anulaciones o bajas de crédito de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos por un importe total de 3.000 euros. Visto el informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con resultado de incumplimiento, si bien al haberse utilizado el remanente de tesorería capítulo 8 del estado de ingresos para financiar modificaciones presupuestarias que aumentan la capacidad de gasto de la entidad local, capítulo 1 a 7 del estado de gasto, en realidad no existe déficit presupuestario, ya que la entidad local está financiando gastos con el ahorro de ejercicios anteriores, por lo que, de acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto 1463-2007 de 2 de noviembre, no precisará de la elaboración de plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto en su caso. Visto el informe de la intervención en relación con el expediente 9/2014 de modificación de crédito, la Comisión de Hacienda, por unanimidad de los presentes, 8 votos a favor, del PP 5, del PSOE 2 y del Grupo Independiente por Navalmoral 1, acuerda dictaminar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 9/2014 en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de gasto de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, de acuerdo con el siguiente detalle. En cuanto a las altas en aplicación de gastos, la aplicación presupuestaria 19.340A 48.901 de la Concejalía de Deportes, transferencia moral o club polideportivo, 3.000 euros, y la baja en la aplicación presupuestaria 19.340A 48.001, también de la Concejalía de Deportes, patrocinio deportivo atleta gamonal, por un importe de 3.000 euros. En cuanto al resumen
tanto las bajas como las altas, ascienden en el capítulo 4 de transferencias corrientes a la cantidad ya referenciada de 3.000 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Naval de la Mata, 29 de mayo de 2014, el secretario de la Comisión. Gracias, señor secretario. Intervenciones. Señora Medina. Sí, buenos días y, ante todo, si me lo permite, darle la bienvenida y la enhorabuena al señor Izquierdo por incorporarse a esta corporación municipal. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor del expediente de modificación número 9 de 2014, como no podía ser de otra manera, pero del mismo modo también queremos hacerles una petición, y es que la misma deferencia que se ha tenido con el Moralo, por supuesto que le entendemos, pues se tenga con todos aquellos colectivos deportivos que representen a Navalmoral mucho más allá de lo que son las fronteras de Navalmoral en cuanto a liguillas de ascensos o promociones deportivas. Nada más. Gracias, señora Medina. Señor Pascual. Sí, gracias, señor presidente. Creo que desde la Concejalía de Deportes siempre se tiene en cuenta eso y, fundamentalmente, claro, que aquí todos somos iguales y eso se respeta, se lo puedo garantizar. Muchas gracias. Gracias, señor Pascual. No habiendo más intervenciones, pasamos a votar el punto 4 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por 16 votos a favor y una abstención, queda aprobado el punto número 4. Punto 5. Control de la actividad de los restantes órganos de la corporación. A. Resoluciones de alcaldía dictadas desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo. ¿Las conocen los señores concejales? B. Ruegos y preguntas. Señora Medina. Sí, dos preguntas y un ruego. En el primer, bueno, ¿alguien más? Ah, no importa. Bien. Está en el uso de la palabra la señora Medina, que continúe y ahora será así, sí. Muy bien, gracias. En primer lugar, quería hacerle un ruego que espero y deseo de verdad que no tengamos que llevarlo a cabo, que es recuperar el minuto de silencio en relación a los fallecimientos por violencia de género, porque creemos que es una ayuda que ayuda a fomentar conciencia de género. La primera pregunta va dirigida a la concejala de Ocio y Juventud y es en relación a las actividades municipales del espacio de creación joven en relación al verano, ya que digamos que las oportunidades o los talleres o los campamentos pues van dirigidos básicamente a niños pequeños, ¿no? A partir de 14 años no hay una clara distinción de la diversificación de las propuestas del espacio de creación joven. Si tienen pensado en hacer talleres nuevos, en fomentar algún tipo de actividad especial para este verano destinada pues, a adolescentes, ¿no? A partir de 14 a 16, 17 años. Y luego la otra pregunta que tengo es en relación al espacio Navalmoral. Como ustedes saben, pues Guillermo Fernández Vara lanzó una propuesta de activación para la implantación de empresas que tiene como su punto clave en la extensión del pago durante los 3 primeros años de implantación a cualquier empresa que se instale en Navalmoral. Nos gustaría saber si ustedes están de acuerdo con esto, han hablado con el Gobierno de Extremadura en relación a esto y también en relación a pues, las posibles empresas que se quieran instalar en Espacio Navalmoral, que si tienen un protocolo de reuniones o de charlas, iniciativas, propuestas con avance para planificar en todo lo relacionado al polígono. Gracias, señora Medina. Señora Miguel. Buenos días, señor presidente. Es una pregunta sencillita, pero ya quería aprovechar, no he querido hacerlo durante el compañero Héctor, de parte del Grupo Independiente, y esperamos que la relación con nuestro grupo sea tan buena como ha sido con el señor Luna, al que queremos de verdad como si fuera algo nuestro y ha sido un gran compañero. Esperamos que él también lo sea con nosotros. Muchas gracias. Y luego la pregunta, pues es muy simple. Como no le veo, si no se lo hubiera dicho en su despacho, pero no he podido, en un pleno le hice llegar
una propuesta de varias personas que asisten muy a diario al cementerio. Ya vienen los calores, entonces este fin de semana me recordaban si había hablado con usted para poner allí una maquinita de estas de las botellas de agua. No sé si recuerda que eso lo pedí en un pleno, porque claro, usted creo yo que alguna vez acudirá también allí, verá que de aquellos 3 grifos que hay es casi imposible beber de aquí en adelante, claro. Entonces, pues si usted ha hecho alguna gestión o piensa hacerla, porque verdaderamente, de verdad, es casi muy necesario el que se instalara allí. Usted me dijo que era difícil, pero bueno, nada es difícil en la vida si se quieren hacer las cosas, nada más. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, señora Miguel. Señora Ayuste. Sí. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, se ha tenido conocimiento de que desde determinada formación política sin representación municipal se han lanzado acusaciones sobre el incumplimiento por parte de esta corporación de la Ley de Transparencia y en mi condición de concejala de Hacienda, conocedora de los asuntos relativos a la economía municipal e ignorante, desde luego, de tal presunto incumplimiento, pues me gustaría disponer de información sobre si existe alguna circunstancia que podamos ignorar en tal sentido o si, por el contrario, se trata de una tergiversación interesada de la realidad municipal por parte de ese grupo político al que he hecho referencia. Gracias. Muchas gracias. Bien, empezando por la señora Miguel, en la oficina técnica tienen conocimiento de ese asunto. Yo no recuerdo si yo la dije que era difícil. Si dije eso me refería a lo de las máquinas en sí, pero hay otros procedimientos, como ya les manifesté a la oficina técnica, que puede ser una fuente como la que hay en el propio ayuntamiento, que es una fuente que conserva el agua a temperatura adecuada, ¿no? Porque hay red de abastecimiento y, por lo tanto, no creo que sea imposible. Insistiré con la oficina técnica para saber si tienen visto ya la posibilidad de la instalación y el coste de la adquisición de la máquina, porque no tiene otra cosa, y la informaré tan pronto como disponga de los datos. En cuanto a la señora Medina, hace en principio un ruego del minuto de silencio. Yo quiero recordar lo siguiente. Esto fue una iniciativa que desgraciadamente ha durado muchos años y podría seguir durando, de la concejala de Asuntos Sociales de este equipo de gobierno hace años, como digo, y quiero recordar que en los últimos tiempos se decidió dejar de hacerlo porque es que ni los propios miembros de la corporación acudían. O sea, es la pura realidad, ni los propios miembros de la corporación. Y, hombre, el que hicieran una foto los medios de comunicación que sí acudían y vieran que estábamos 3 personas, pues no pretendía yo dejar en evidencia a nadie, pero si consideran que tenemos que volver a recuperar el minuto de silencio, volvemos a recuperar el minuto de silencio y, como dice el refrán, cada barco aguante su vela. O sea, el que no venga, pues que explique por qué no viene. Vamos, que explique, no, a mí no me lo tiene que explicar porque esto es un tema voluntario. Es algo que efectivamente coincido, nos gustaría no tener que hacer, porque era señal de que no se produce ninguna desgraciada circunstancia, pero por parte de este equipo de gobierno yo lo hablaré ya lo está escuchando la concejala de Bienestar Social, para que lo volvamos a poner en marcha en la fecha también, que el día que acordemos, ¿no? El día que creamos que es menos incómodo para todo el mundo o más cómodo para facilitar la asistencia. Pero bueno, yo preveo que estaremos más que en familia, pero vamos, lógicamente no existe ningún inconveniente en hacerlo. Hacía una pregunta sobre programaciones en el espacio para la creación joven. Lo cierto y verdad es que el espacio para la creación joven es algo que depende del Gobierno de Extremadura, es decir, que no programamos nosotros, ¿no?
con independencia de que exista una coordinación con ellos, exista una forma de colaboración permanente en algún convenio que no está escrito, que es verbal, ¿no? Ahora, de todas maneras, le daré la palabra a la concejala de Ocio para que le pueda aclarar, si es que cabe la posibilidad de aclararle algo más. La otra pregunta, con respecto al tema de la instalación de empresas en espacio naval-moral, le puedo asegurar que tenemos una coordinación continua y permanente. Nosotros nos hemos reunido, pues yo no lo sé, por decir algo, en los últimos 2 años, si digo 12 veces, a lo mejor me quedo corto. Nos hemos reunido no solamente con los directivos de Espacio Naval-Moral, sino que nos hemos reunido con todas y cada una de las empresas que han estado interesadas en instalarse en Espacio Naval-Moral, lo cual, por razones obvias, no hemos hecho público en ningún momento. En algún medio de comunicación, a alguna pregunta, siempre hemos respondido lo mismo, ¿no? Que existen empresas interesadas en instalarse en Navalmoral, no solamente que existen empresas, sino que en algunos casos están bastante avanzadas, están constituidas sociedades en las que participa Avante, están informados favorablemente los expedientes y están remitidos al Ministerio. Es decir, hay empresas que están en una situación, yo diría que bastante avanzadas, pero y en esas reuniones con los propios empresarios con los que nos hemos reunido, conjuntamente con Avante, se les ha hecho ver lo que es la política de facilitar la instalación de las empresas de este ayuntamiento, y en algún caso concreto, a alguna petición que se nos ha hecho, hemos manifestado nuestra voluntad de estudiar de forma individualizada el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por falta de apoyo no se va a quedar sin instalar ninguna empresa. Yo les he trasladado siempre a todos los empresarios con los que nos hemos reunido un concepto que puede ser muy simplista, pero que, lógicamente, en conversaciones que han durado horas no lo es tanto y lo han entendido perfectamente, y es que el Ayuntamiento de Navalmoral no le importa en absoluto, dentro de los límites que la ley nos permita, no le importa en absoluto dejar de recaudar los impuestos que sea necesario por conseguir que una empresa se instale y, consecuentemente, cree puestos de trabajo. Es decir, ese mensaje le tienen todos los empresarios con los que nos hemos reunido. Insisto que dentro de la ley, dentro de lo que nos permita la ley, ¿no? No hemos llegado al momento de tener que ponernos en situación, desgraciadamente, porque, bueno, las empresas se toman su tiempo y las empresas toman sus decisiones. Estamos compitiendo no con que nosotros y Avante les den facilidades en el precio del suelo y en exenciones y en cualquier otro tipo de ayuda, ¿no? Y en acompañarles en la propia Constitución y en el tiempo que sea como capital riesgo, sino que estamos compitiendo con que en otros polígonos industriales pues también les ofrecen lo mismo, es decir, lo mismo, les ofrecerán lo que sea, es decir, estamos compitiendo con el resto de España, con lo cual, al final, la decisión empresarial es la que cuenta. Si la decisión empresarial, como yo he dicho muchas veces, por la circunstancia que fuere, le interesa más Navalmoral, porque estratégicamente estamos a 160 kilómetros de Madrid, a 180 kilómetros de Madrid, perdón, y el transporte, el coste del transporte es algo fundamental, pues lógicamente estaremos
en ventaja en relación con que se instalen en un polígono de Asturias o de Galicia o del Levante, ¿no? Pero si no es así, que el coste del transporte le da igual, ya empezamos a perder esa ventaja estratégica, ¿no? O, no sé, alguien que su mercado esté más próximo a Portugal, pues a lo mejor le interesa, lógicamente, en función también de lo mismo, del transporte, le interesa más a lo mejor Mérida que Navalmoral. Nosotros seguimos creyendo que la situación estratégica de Navalmoral, la que es de toda la vida, históricamente, es inmejorable, pero estamos en unos momentos en que los empresarios, antes de tomar una decisión, pues se lo piensan más de lo que se lo pensaban hace 20 años, ¿no? Lo tienen que tener muy claro, muy claro, muy claro. Pero, desde luego, insisto, hay no solamente empresas interesadas, sino empresas que ya les he dicho en qué situación están, que no hemos hecho público ni vamos a hacer público porque así lo hemos pactado con ellos, por una parte, y por otra porque en más de una ocasión hemos llegado a ilusionarnos tanto, hemos tenido casos en los que nosotros cedíamos los terrenos y aún siguen cedidos, ¿no? Y lo dábamos por hecho, estábamos contando ya con los puestos de trabajo. Estoy refiriendo a los dos casos últimos, ¿no? Y, sin embargo, pues al final, como es algo que no depende de nosotros, sino que la decisión es una decisión empresarial en definitiva, pues queda en lo que queda. Pero, desde luego, existe esa coordinación, existe la relación directa con los empresarios y existe el ofrecimiento de que por parte del Ayuntamiento no va a faltar ningún tipo de ayuda. Señora García, si puede aclararle algo más con respecto al tema del espacio para la creación joven, a la señora Medina. Gracias, señor presidente. Bueno, pues mira, como bien sabes, el espacio para la creación, la programación, específicamente la lleva el Instituto de la Juventud. Sí que es cierto que nosotros, bueno, pues colaboramos con ellos, organizamos cosas como todavía no hemos terminado lo que es la campaña o la temporada escolar, estamos en ello. Este fin de semana ha sido el torneo intercentros, que lo ha realizado la Concejalía de Juventud, con edades comprendidas en los parámetros en los que tú me estabas hablando. Y, bueno, los campamentos de la Junta, bien sabemos que son de 10 a partir de 10 años hasta los 30, de 18 a 30 campos de trabajo. Entonces, bueno, es un cupo en el que tampoco quedan descubiertos los jóvenes o los de una edad comprendida entre, como podemos determinar, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí que nos centramos en los más pequeños porque son los que los papás los dan un poquito más de miedo el desplazarlos. Sí que es cierto que el año pasado y este año tenemos salida fuera, pero son un poco reticentes a la hora de salir en ese sentido los papás, ¿no? Entonces, bueno, pues los de la Junta ya ha terminado el plazo, el 26 de mayo me parece que tengo, sí, 26 de mayo terminó el plazo de inscripciones para los campamentos de la Junta. Entonces, bueno, ahora ya empezarán a resolver y se irán. Evidentemente no queda nadie fuera. Normalmente jamás he visto yo que haya quedado nadie fuera de las opciones que han pedido. Entonces, bueno, creo que sí que es cierto que el año pasado, en temporada estival, estuvimos haciendo un curso de primeros auxilios que también tenía créditos para la facultad. Entonces, bueno, sí que seguiremos trabajando en esa línea. No vamos a dejar nunca descubiertas a ninguna edades, pero bueno, sí, espero haberte aclarado un poquito ese tema. Gracias, señora García. Por último, en relación con el ruego de la señora Yuste. Efectivamente, ya había visto esas declaraciones, concretamente de UPyD, a las que se refería, que no son las únicas, que últimamente parece que este grupo político, en una clara falta de respeto hacia el resto de la corporación y fundamentalmente hacia los grupos de la oposición, por lo que explicaré,
pues lleva tiempo utilizando y mucho la demagogia, que es fácil y es desgraciadamente gratuita. La ley de transparencia, publicada en el mes de diciembre, lógicamente tiene unos plazos de entrada en vigor. Hay una parte de ella que entró en vigor al día siguiente de su publicación y hay otra parte, la sustancial, que entra en vigor en el periodo de un año, o sea, en diciembre del año 2014. Como cualquier otra ley, como cualquier otra norma que se publica, lógicamente creo que todos entenderemos que este alcalde, y no creo que ninguno de los concejales, ni de gobierno ni de oposición, se dediquen a leer el Boletín Oficial del Estado o el Diario Oficial de Extremadura o el Boletín Oficial de la provincia todos los días, ¿no? Porque es algo, entiendo yo, es algo que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Esta corporación tiene un asesor jurídico que es el secretario y tiene además este ayuntamiento recientemente un asesor jurídico para otros casos, ¿no? Que son quienes nos tienen que hacer conocer la normativa, como así ocurre permanentemente, la normativa que se publica y que nos afecta a nosotros y qué es lo que tenemos que hacer, porque en definitiva nosotros hacemos lo que se nos dice que tengamos que hacer. Desde el principio, la información que yo tengo del señor secretario es que lo sustancial, lo que afecta a este ayuntamiento, a los ayuntamientos en general, entrará en vigor en el mes de diciembre. Por lo tanto, estos señores de UPyD, como están haciendo hasta ahora, tocan de oído, pero yo me atrevo a decir, como mínimo, que de forma demagógica. Me voy a quedar ahí de momento, porque han llegado en algunos casos a hacer acusaciones veladas. Es posible que en la próxima ya no se quede solo en eso, se quede en que en defensa de los intereses de este ayuntamiento y de esta corporación, pues a lo mejor este alcalde tenga que recurrir a los tribunales de justicia para que depuren lo que tengan que depurar, porque esto no puede salir gratis. Uno no puede hacer las manifestaciones que quiera. O sea, existe libertad de expresión, indudablemente, pero cuando se acusa de algo o se acusa de algún incumplimiento de la ley, hay que demostrarlo. Por lo tanto, creo que está muy claro que no nos afecta. Tan claro que no nos afecta de momento que hace un par de meses, en el Pleno de la Diputación Provincial, mi compañera Claudia, diputada del Grupo Socialista y alcaldesa de Aliseda, hizo una pregunta en relación con cómo estaban gestionando los servicios de la Diputación, en este caso los servicios informáticos, el programa informático que se requiere para que desde la Diputación se ponga a disposición de los ayuntamientos, que por sí solos no podemos, la herramienta necesaria para que cuando entre en vigor en el mes de diciembre dispongamos de ella. O sea, tan es así que estamos todos sensibilizados de ese problema que tendremos, problema entre comillas, que tendremos en el mes de diciembre. Pero más allá de todo esto, es muy fácil, como dice el refrán, los toros se ven muy bien desde la barrera y no desde aquí dentro, como vemos los 17 miembros de esta corporación, que conocemos la realidad, pues es muy fácil unirse a la demagogia y vender las cosas bonitas. Pero yo creo que, pongo un ejemplo, creo que además un ejemplo que no tiene precedente en ningún sitio de España, que es la Comisión de Cuentas de este ayuntamiento. La Comisión de Cuentas de este ayuntamiento, como todos sabemos, se reúne para ver todas y cada una de las facturas, todos y cada uno de los pagos, sin que la ley nos lo exija. Es decir, yo creo que más transparencia que esa no puede haber.
Por lo tanto, es utilizar de forma demagógica los medios que tengan a su alcance. Pero decía antes que están faltando al respeto a esta corporación y fundamentalmente a los miembros de los grupos de la oposición, porque no se han quedado ahí, sino que también han hecho otra manifestación en relación con la deuda de este ayuntamiento y con la situación financiera de este ayuntamiento, el mismo partido. Claro, estos señores dicen que la situación del ayuntamiento no es la que decimos, que estamos mintiendo. Indudablemente, eso es una falta de respeto a los miembros de los grupos de la oposición, porque, es decir, ustedes, señores de la oposición, están tolerando que el equipo de gobierno mienta porque no se enteran y no saben por dónde andan, cosa que no es cierta. Podremos estar de acuerdo en algunos temas, podremos estar en desacuerdo en otros, pero lo que no me cabe la menor duda es que los grupos de la oposición hacen su trabajo, conocen, tienen la información porque tienen derecho a ella, y si los datos que se facilitan, que son los datos que por otra parte nos da la intervención, no fuesen ciertos, no habían tardado medio minuto en denunciarlo. Como es lógico, están ustedes, señores del Gobierno, faltando a la verdad. Los datos que están diciendo ustedes de la situación económica no son ciertos. Por lo tanto, creo que es, en primer lugar, un menosprecio a quienes, por otra parte, les tengo que recordar a los señores de UPyD, son los únicos que representan legítimamente a los ciudadanos de Navalmoral, y que son Izquierda Unida, el Grupo Independiente por Navalmoral, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Son los únicos que representan legítimamente a los ciudadanos de Navalmoral, y así lo hacen, defender esos intereses. Por lo tanto, pues yo creo que estos señores deberían dedicarse a otra cosa, porque por ahí van por mal camino. Y, por lo tanto, yo voy a volver a leer los datos, que son los datos facilitados por la intervención y que son los únicos, no es que sean los reales, es que son los únicos datos que existen a los miembros de esta corporación, aunque ya lo conocen, porque además la liquidación del presupuesto se ha aprobado aquí. Y si se ha aprobado aquí, en esta institución, pues yo creo que no hay ninguna duda. En primer lugar, existe un superávit del ejercicio 2013, de 2.702.000 euros, cifra redonda. Y, por otra parte, y consecuente de ese superávit, lo que significa que hemos gastado menos que lo presupuestado, existe un remanente para gastos generales de 6.162.223,19 euros. Son los datos facilitados por la intervención que todos hemos aprobado y de los cuales no tengo ninguna duda. Y por otra parte, existe a fecha de hoy un saldo en cuentas corrientes de bancos de 2.797.000 euros, en números redondos. 2.797.000 euros. Estos señores utilizan los de los préstamos para decir que el ayuntamiento tiene deudas. Bien, y yo tengo que aclarar lo siguiente a la señora concejala y a todos los miembros de la corporación, que creo que lo hemos repetido ya en más de una ocasión. Este ayuntamiento no tiene deudas, con independencia de que técnicamente existe lo que con la Ley de Estabilidad se denomina la deuda viva, que la desgloso de la siguiente manera. Un préstamo con Caja Madrid, que tiene un capital pendiente de 814.386,58 euros. El préstamo con Caja Madrid fue para las inversiones hechas en el año 2006, como todos conocemos, de urbanizaciones, fundamentalmente el paseo de la Avenida de las Angustias y una serie de plazas que se remodelaron, ¿no? En aquel momento la corporación
decidió, en lugar de financiarlo con fondos propios, como se suele hacer, financiarlo mediante un préstamo a largo plazo, a 20 años. Ese préstamo era del 2006 al 2026. Existe otro del Banco de Crédito Local, que fue para la adquisición del Colegio de las Monjas, del que queda un capital pendiente de 487.194,06 euros, que es también a 20 años, del 2008 al 2028. Y, por último, existe un préstamo ICO, que también conocen los miembros de la corporación, cuyo saldo es de 60.000 euros que se amortizan en el mes de octubre, con lo cual a final de año no queda nada, con lo cual solo quedan esos dos préstamos vivos, es decir, la deuda viva, técnicamente como se conoce, a final de año será en números redondos de 1.200.000 euros, con lo cual del año 2015 al 2026 lo que el ayuntamiento amortiza son 97.035,36 euros cada año. Y esto, por los datos que he dado anteriormente, con el saldo que hay en banco de 2.800.000 euros, está muy claro que se podría amortizar. Pero la recomendación del anterior interventor y del actual siempre ha sido que no es lógico que se amortice a los tipos de interés a lo que está concertado. Es un interés muy bajo y que técnicamente no interesa. Pero quiero diferenciar de una vez por todas, espero que sea de una vez por todas. Los miembros de esta corporación creo que lo conocen perfectamente y me estoy dirigiendo a quien, desde donde es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano, dicen que el Ayuntamiento de Navalmoral tiene deuda. El Ayuntamiento de Navalmoral no tiene ninguna deuda, porque deuda, desde el punto de vista mercantil, es algo cuyo plazo ha vencido y no se ha pagado. Cuando alguien concierta una hipoteca para pagar su casa o para pagar la nave para un negocio y llega un vencimiento y no le paga, y llega otro y no le paga, y llega otro y no le paga, ese señor es deudor. Y cuando pasen un número de plazos llegará a ser moroso. Pero en tanto en cuanto esté cumpliendo con sus obligaciones, lo que tiene es una financiación externa, que no tiene nada que ver con deuda. Y además se pretende hacer llegar, porque esa es la finalidad sin duda, y aunque sea hacer juicio de valor, lo hago, hacer llegar a la opinión pública varias cosas. Primera, que los miembros de esta corporación no hacen su trabajo, los de la oposición no hacen su trabajo de control al Gobierno, y que lo que estamos diciendo es falso y que el Ayuntamiento de Navalmoral está endeudado, cuando afortunadamente pues yo no creo que haya muchos ayuntamientos en la situación económica en la que está este ayuntamiento. Así es que creo con eso, señora Yuste, haberla respondido, pero termino diciendo una cosa que decía hace unos días Raúl del Pozo, hace 10 o 12 días, en una columna del Mundo, ¿no? Decía, y yo me sumo a ello: espero que un día llegaremos a una sociedad avanzada donde la demagogia sea considerada delito. Nada más y muchas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Bien, una vez levantada la sesión, me pasaba un dato a la señora Medina de que una noticia que no vamos a hacer ninguna valoración, que acaba de abdicar el rey. Es el jefe del Estado y, lógicamente, sin tener más noticias, pues yo voy a proponer a este pleno que se pronuncie de ninguna manera,